estaba puesta, el hacha estaba puesta en la raíz de los árboles. ¿Por qué? Porque la antigua religión, lo que representaba el judaísmo, lo que representaba los escribas, los fariseos y la religión, ya Dios estaba cansado de eso y estaba levantando a la par a 12 que iban a llevar su palabra al vino nuevo. Dios viene hablando de que a través de, sabemos que la historia, lo vimos en Eclesiastés 3:15, que es cíclica, se repite los tiempos, lo único que cambian son los actores y los lugares. Bendecido hermano Isidro, gloria a Dios que pudiste venir, hermano, siéntese, amado, gloria al Señor. Aleluya. Y eso es querer, eso es cuando nosotros necesitamos, sabemos que Dios, no podemos callar. Y Dios viene hablando de que muchas veces se está orando, se está uniendo la gente para orar, para clamar, para interceder. Y muchas veces la gente se pregunta, pero ¿cuánto más ayuno? ¿Cuánta más oración? ¿Cuánta más? Y parece que Dios no escuchara. Y lo vimos en Isaías capítulo número 1 el otro día, que la oración no estaba siendo acepta, porque lamentablemente los líderes se habían fosilizado y están más preocupados por una estructura, por una figura, por un dogma, por un paradigma, que realmente por proclamar la palabra de Dios. Entonces, hoy venimos hablando y vamos a hablar sobre este tema, sobre el vino nuevo. ¿Ok? Entendiendo y vamos a comprender el pasaje y el momento histórico cultural que el Señor estaba hablando, pero también la aplicación y la connotación espiritual que tiene para nosotros en este tiempo. Yo quiero, por favor, hermanos, que vayamos al Evangelio de Lucas, de Jesucristo, la versión de Lucas, capítulo número 5, versículos 37 y 39. Si no lo tiene, anote la cita para que después usted pueda disfrutar en su casa de esta palabra. Dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Oiga, aquí hay algo muy importante, el versículo 29, que lo vamos a explicar más adelante. Y ninguno que beba del añejo, parece que hubiera una contradicción aquí, pero después la vamos a explicar. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. A la par de esto, amado, yo quiero que vamos a ir a un evangelio sinóptico, que también habla de lo mismo. Vamos a ir a Marcos, capítulo número 2. Porque todo esto viene hablando según contexto. Marcos capítulo número 2, versículo número 18, dice así. Hay un título que tiene ahí el canonizador y dice, la pregunta sobre el ayuno. Y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Note algo. Está hablando de 3 tipos de discípulos. Los de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que estaban de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Por qué le dice esto? Porque el ayuno que se implementaba en la ley era muy diferente del que hacemos nosotros en la gracia. El ayuno era un ritual. Ciertamente muchas veces era, inclusive el día de la expiación, ese día ayunaban, ni siquiera le daban comida a los animales. ¿Por qué? Porque no sabían si ese día iba a ser acepta la ofrenda que el sumo sacerdote vertía en el lugar santísimo, en el propiciatorio, para la redención del pueblo de Israel, por un año más.
para expiar sus pecados un año más. Entonces, generalmente el ayuno en el antiguo pacto era aflicción, era luto. Entonces, el Señor les está diciendo, ellos no tienen que ayunar porque yo estoy con ellos. Va a llegar un momento que yo no esté y ellos ayunarán. Pero el sentido del ayuno en el nuevo pacto es diferente porque es para comunión con Dios, que muchas veces no se ha entendido. Muchos ayunan para tratar de, bueno, Señor, yo voy a meter tantos días de ayuno para que tú me des tanto, para que tú me des ministerio, para que tú me des un trabajo. Entonces creemos que le vamos a doblar el brazo a Dios y eso no es así. Pero el Señor le sigue diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. No es casualidad que antes de hablar del vino y de antes de hablar de los odres, hable del vestido. Ya después vamos a explicar por qué. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Todo lo que viene sucediendo hasta este momento es porque venían, cuando usted ve el capítulo 5 de Lucas y revisa los capítulos anteriores, vienen sucediendo una serie de hechos que llamaban la atención tanto de los fariseos como de los discípulos de Juan, que cabe destacar algo. Capítulo número 1 de Marcos, del Evangelio de Marcos, dice así, versículo número 'Ok. En el capítulo número de Marcos vemos, en el capítulo 21, dice que había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Escuchen esto. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad, y no como los que estaban acostumbrados a oír, como los escribas y los fariseos. Concretamente los escribas, dice acá. Pero había en la sinagoga de ellos, óigame, un hombre que tenía un espíritu inmundo que daba voces, o sea, que gritaba. Fíjense ustedes que el Señor viene llegando a esa sinagoga y viene a enseñar. Pero ahí ya había un hombre que escuchaba las predicaciones de los escribas y tenía un espíritu inmundo, pero nadie lo sabía. Y esto es importante porque, señores, todo lo que viene es en relación y todo está concatenado con ese vino nuevo. Y dice así, y diciendo el demonio, ¿a qué vienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, oiga, ¿qué es esto? Escuchen lo que dice. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor. Cuando volvemos al capítulo número 5, vemos de Lucas, vemos que antes de la pregunta sobre el ayuno, habían sucedido varios eventos. La pesca milagrosa, la sanación de un leproso, la sanación del paralítico, que sucedió un evento tremendo allí. ¿Por qué? Porque descienden a ese paralítico por un techo, ¿ok? Y cuando lo descienden, dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice, y eso tuvimos la oportunidad de hablarlo aquí, que es una verdad paralela, no nos estamos saliendo del tema, pero es porque muchas veces nosotros buscamos a Jesús por los milagros que puede hacer, pero no por lo que Jesús es en realidad. Fíjense que estas personas estaban buscando al Señor para que el Señor los sanara. Y el Señor le dice, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados.
todo el mundo quedó. Los escribas y los fariseos que conocían la ley se dan cuenta de quién es este, si solamente Dios es el que tiene poder para perdonar pecados, está blasfemando. Y Jesús, conociendo lo que ellos decían, le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué era más fácil? Para Jesús era más fácil decir que tus pecados te son perdonados. Pero las personas lo que estaban viendo era esperando que Jesús lo parara. Y resulta que el Señor le estaba dando la salvación. Y él no lo entendía. Por eso es que cuando el Señor le dice, para que tú entiendas, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder en el cielo para perdonar pecados y en la tierra para sanar, te digo, levántate ya. Cuando él se para, que vio que podía caminar, fue que empezó a alabar a Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no entendía. Entonces es importante que entendamos esto. Todas estas cosas que estaban sucediendo. Y la gente preguntaba: ¿qué doctrina? ¿Qué nueva doctrina es esta? Se maravillaban de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jesús tenía dos características particulares que no habían visto en nadie: autoridad y poder. Entonces, señores, nosotros en este tiempo, la iglesia del Señor, ¿tenemos esa autoridad y ese poder? Lo tenemos, pero ¿lo ejercemos? No lo ejercemos. En ese momento, cuando el Señor está implementando el vino nuevo, era enseñándole a estas personas que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Pero el problema es que ya el Espíritu está en nosotros. Entonces, entienda algo, aquí se utiliza, en este versículo se está hablando de tres tipos de cosas. Se está hablando de vino, se está hablando de nuevo y se está hablando de odres. Y es importante que nosotros lo entendamos. Los odres eran recipientes con la parte del, como decir, el cuero de la cabra, donde se cocía, y allí se colocaba vino, se colocaba aceite, se colocaba agua y se colocaba leche. Pero ¿qué sucedía con el vino? El vino tiene una particularidad muy importante, que el vino se fermenta. En la parte de afuera de la uva, en la piel, hay una especie de levadura. Cuando esa uva es pisada y se une lo de adentro con la piel, comienza a fermentarse. Ese es considerado el vino nuevo, el primero que está saliendo. Cuando ese vino era colocado en los odres, sucede un proceso de fermentación y de oxigenación donde ensancha y el odre llega a un nivel. ¿Qué sucede? Cuando ya ese odre está curtido y se usa ese vino y se derrama ese vino, ya no se puede echar vino nuevo, no nuevo, porque el nuevo va a seguir fermentándose y como ya el odre ha alcanzado toda su expansión, se rompe. Entonces, noten ustedes algo muy particular. Jesús, cuando inicia su ministerio, no tomó ni a los discípulos de Juan, ni tomó a los discípulos de los fariseos, sino que formó sus propios odres. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque sobre todo los fariseos, el Señor Jesucristo en una oportunidad les dice: ustedes recorren largas distancias buscando un prosélito, o sea, alguien que adoptara la religión judía, y cuando lo hayan, lo hacen más doblemente yo en condenación que ustedes mismos. ¿Qué sucedía con los discípulos de Juan? Que esto no poco se ha explicado y tienen que explicarlo en la Reforma. ¿Por qué Juan es decapitado? Porque la iglesia del Señor no podía tener dos cabezas. ¿Qué sucede? Juan tenía un ministerio y ese ministerio consistía en preparar los pasos del Señor, ordenar al Señor y luego ya, y luego listo. Pero
Señor siguió a la par de Jesús. No se unió a Él. No era que estaba cometiendo pecado ni nada, pero no cumplió el propósito completo al cual Dios, y específico al cual Dios lo había llamado. Entonces, por eso es que Jesús no lo visita en la cárcel. Pero entienda algo. Aún así, Jesús hablando de él, dice, no llegó como Juan. Nosotros tenemos que entender esto. Habían disputas entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Por qué los tuyos fueron? ¿Por qué los tuyos no? Porque estos hacen. Incluso llegó uno de los discípulos de Jesús a tener el tupé de decirle, Señor, enséñanos a orar como Juan a sus discípulos. Hermano, entendamos algo. Jesús venía a implementar el orden nuevo, el vino nuevo que es el Espíritu derramado en cada uno de nosotros. Pero la religión era tan tremenda. Los fariseos eran los encargados de la ley. Ellos eran los que tenían la autoridad por ellos mismos, por una mala interpretación de las escrituras, de darle la interpretación a los textos bíblicos. Entonces, ¿qué hicieron? Para proteger la ley, la cargaron de vijuelo, la cargaron de alajá, la cargaron de cuestiones, inclusive nada más que para comer. O sea, era más de 29 oraciones. O sea, si usted va a agarrar el pan, si era el pan, tenía que agarrarlo por los 10 dedos, ponerlo hasta una mitad, dar una oración, levantar. Si era después si era otro tipo de comida, tenía que hacer otro tipo de oración. O sea, cargaron la ley, el lavamiento de las manos. O sea, colocaron tanto dogma que el Señor Jesucristo trató todo el tiempo de reprender esa autoridad de hombre que se había colocado por encima de la palabra. Y ellos no lo entendieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día, hermanos amados? Que lamentablemente muchas de las congregaciones se quedaron como odres viejos. Y resulta, hermano, que tenemos que entender que hubo un momento en que esos odres viejos también fueron nuevos. Pero ¿qué pasó? Se fosilizaron. Nos quedamos en dogmas, nos quedamos en paradigmas, nos quedamos en tradiciones de hombres. Señores, ¿usted sabe qué es el problema? Por eso es que hay que enseñar. Porque no es lo mismo una predicación que una enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué es una predicación? Una predicación acá es cuando yo doy una proclamación de una verdad que está en la palabra. Pero una enseñanza es cuando yo doy una aplicación y una enseñanza sobre cómo entenderla y aplicar esa verdad bíblica que está aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido un desfase entre la enseñanza y la predicación. Lamentablemente no formamos maestros correctamente de la palabra de Dios. Entonces nos cargamos de normas, nos cargamos de paradigmas, y por eso usted ve una iglesia que está utilizando armas que no sirven. No porque en su esencia no sirvan, sino porque no la han sabido aplicar y la están interpretando de mala manera. Y esto no solamente es aquí en Venezuela, es a nivel mundial. Entonces, lamentablemente, hermano, Dios está cansado de eso. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos amados. La gente se maravillaba de la doctrina con que Jesús enseñaba. ¿Qué hacía Él? Autoridad y poder. ¿Para qué? Para sanar. ¿Y para qué? Y para echar fuera demonios. Yo quiero, vamos en un momentico. Seguimos en Marcos capítulo número 2. Y dice, Marcos capítulo número 1, versículo número 32. Muchos sanados al ponerse el sol. Dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aquí es donde se rompe alguna enseñanza que dicen algunas personas de que solamente Jesús en ese momento sanaba a aquellas personas que tenían enfermedades espirituales. No. Habla de enfermedades físicas también. Y fíjense que hace claramente la observación. Y dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Versículo 34.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, claramente hace la observación, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Señores, a mí me llama mucho la expresión cuando el demonio le dice a Jesús: yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos nosotros realmente, hermanos, en estos momentos, como se está conduciendo la iglesia a nivel nacional, decir que tenemos esa autoridad? ¿Estamos realmente impactando una sociedad? ¿Estamos viendo verdaderamente las señales, las sanidades, los milagros, las obras, los prodigios que Jesús dijo que haríamos en mayor cantidad que Él, porque somos más? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando, de que algo estamos fallando, de que algo no está bien. Oiga, mi hermano, el Evangelio es sencillo. Hay una clave acá que diferencia a los discípulos de Juan con los de los fariseos, con los de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los voy a hacer pecadores de hombres. Y eso es algo que en estos momentos muchas iglesias se están olvidando. Nos hemos concentrado en una casa, en una congregación. Los pastores están más pendientes de levantarle otro piso, de hacerla más grande, de meterle aire acondicionado, de meterle todo tipo de situaciones. Pero no han entendido o se les olvidó que el templo y la iglesia somos nosotros. Entonces usted ve gente que llora, como pasaron en Facebook, porque les tumbaron la casa donde se congregaban. Pero no se dan cuenta que de repente es Dios que les está diciendo: ya yo estoy cansado que estén metidos entre ustedes mismos, gozando la perla, guardando la perla y no la comparten. Señores, hay un grave problema, porque se nos está olvidando que hoy más que nunca estamos cerquita así de que Cristo venga. Y entonces, ¿qué está pasando? Que hemos olvidado la misión fundamental que nos encomendó, que es llevar el Evangelio. Oiga, ciertamente, amados hermanos, dentro de la iglesia Dios constituyó un ministerio. El evangelista tiene que estar fuera, buscando las almas, pues, para traerlas a la congregación. Los maestros, los pastores, con la capacidad de la enseñanza, el pastor de velar por todas esas almas, por todas esas ovejas, el apostolado haciendo su obra apostólica, el profeta enseñando, adoctrinando, exhortando. Pero era la expresión, amados hermanos, y es aquí donde quiero hacer esta observación que hace la Escritura. En Lucas capítulo número 5, versículo 39, dice algo fundamental. El Señor dice: y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo. Óigame, sabemos que en ese entonces no había los procesos para refrigerar el vino, no había, y entonces generalmente el vino tendía a no durar mucho, se agriaba, se volvía vinagre. Había incluso una mezcla de vinagre con aceite que era vendido porque ese era extremadamente barato, y era el que podía beber los jornaleros, y porque el vino nuevo era muy caro. Pero resulta que hay personas en estos tiempos que están conformes con el vino añejo, aunque ya se les volvió vinagre. Están acostumbrados a estar en sus congregaciones, como decía el maestro Jorge el otro día, estamos acostumbrados a ir como un club. O sea, vamos al club, vamos a los socios allá, a los hermanos, compartimos un ratito, nos gozamos, avanzamos, tal, damos lo que la ofrenda, compartimos un ratito, escuchamos el mensaje porque no es de otra, y ya después terminó todo. Y en eso nos hemos vuelto. Hay personas con la responsabilidad de la enseñanza que tampoco están ejerciendo su labor,
¿Por qué? Porque resulta que dentro de la congregación yo te doy mi doctrina. Entonces tú simplemente lo que te has convertido en un facilitador de esa doctrina. Ustedes se acuerdan esta cosa de la misión Sucre, cuando llegaban, pues, ponían un video allí y esa persona lo que hacía era repetir lo que decía, un facilitador. Pero no estamos cumpliendo la condición de enseñar. Oigan, lo dijimos la semana pasada, se volvió un cliché el decir y conoceréis la verdad os hará libre. El link es un conector en la hermenéutica y en la hermenéutica. Un conector, el cual me dice que yo tengo que leer lo que antecede porque va conectado. Y resulta que el versículo anterior dice, si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y allí es cuando dice, y conoceréis la verdad hará libre. Porque la verdad en sí sola no hace libre a nadie. Los demonios creen y tiemblan. Satanás conoce la verdad. Trató de engañar a Jesús falseando un texto de los salmos en el desierto. Imagínense ustedes, al verbo trató de engañarlo. Entonces, hermano, es la aplicación en cuanto al conocimiento de esa verdad lo que nos va a hacer libre. Nosotros realmente, hermano, tenemos un compromiso con la sociedad. Pueden ser los vinos viejos, los odres viejos que hay ahorita, pueden ser transformados en nuevos, sí. Tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque no somos solamente un cuero. Hay un espíritu, hay un alma que puede ser renovado. Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Dice así. Hoy no vamos a hacer muy larga esta predicación porque tenemos, después de esto vamos a hacer el taller de evangelismo, porque, hermano, es necesario que nosotros comencemos a cumplir la gran comisión a la cual Dios nos llamó. Y entonces todos los hermanos que puedan quedarse, trataremos de hacerlo pues lo más breve posible, pero recibiendo todo lo que vayamos a recibir, pues, todo lo que tenemos que recibir. Ok, Romanos capítulo número 12 dice así. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? Racional. ¿Están entendiendo esto? El culto que razona, no el irracional. No es aquel que lamentablemente algunas doctrinas evangélicas han hecho borregos en vez de ovejas. Personas que a todos dicen amén. Personas que amén a lo que dice el pastor. Porque ¿qué sucede? Hay un gran problema. ¿Qué pasó en los púlpitos? Humanizamos a Dios y hemos endiosado a los hombres. Y ese es un grave problema que está pasando. Endiosamos al hombre y hemos humanizado a Dios. Miren lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, la metanoia. ¿Para qué? Para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es cuando usted entiende la gracia. Porque cuando usted es un odre viejo, usted todavía cree que su salvación depende suyo, que es de lo que yo haga. Y resulta que la salvación depende de lo que Él hizo. Que con una sola vez y un solo sacrificio hizo perfecto para siempre los santificados. Cuando usted es un odre viejo, a usted le enseñan que si usted no diezma, usted es maldito. Porque Malaquías 3:10 dice que malditos son con maldición porque lo están robando. Porque no le han enseñado que el libro de Malaquías hace una exhortación al sacerdocio, al pueblo leví, que entre ellos mismos están robando, se roban a Dios, porque habían hecho de la cámara del tesoro, habían robado Tobías había hecho un cuarto allí, y cuando llega Nehemías se da cuenta, wow, ¿dónde está la porción de los levitas? Había sido ocupada, entre ellos mismos se habían bailado. Pero eso no lo enseñan. A los pastores solamente les interesa que el libro de Malaquías tenga capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. Más nada.
Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo me acostumbré, porque no cuestiono, y no me doy cuenta que dice la Escritura que los de Berea, ¿sabe qué? La versión Reina Valera dice que eran nobles, porque es una traducción un poco escueta, pero la versión original, textual, en el Cornell, el griego Cornell dice de mente más amplia, o sea, que ellos razonaban, un culto racional. ¿Entiendes? Y ese es el problema, porque no hemos enseñado, no queremos que el pueblo piense, que el pueblo razone, que el pueblo diga, que el pueblo se haga preguntas. Porque ¿qué pasó? El odre viejo, cuando la gente comenzaba a preguntar, lo ponían en disciplina. Entonces, hermano, llegó la hora, Dios planteaba eso. Dios no puede obrar en odres viejos, porque los va a reventar. Las personas tienen compromiso. O cambia la metanoia. Por eso es que primero, antes de hablar del vino, habla del vestido. ¿Cuál es el vestido? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Revestidos del nuevo hombre. Deja atrás el viejo. Óigame, hermano, llegó la hora y yo estoy convencido de eso. Cuando yo me gozo, hermano, porque cuando yo me meto en las redes sociales, cuando me meto en el Facebook, yo me doy cuenta, hermano, congregaciones, ministros de otro lugar, preguntan, oye, hermano, pero esto y esto y esto, ¿por qué? Porque nos están despertando esa curiosidad. Entonces yo digo, hermano, ya tu compromiso es con Dios. O sigue siendo ese odre viejo, o sigue disfrutando del vino añejo que se te volvió vinagre, pero está como un melco que te rasca más rápido, o cambias. Y Dios va a hacer la obra. Dios está haciendo la obra. Hermano, ¿qué sucede? Estamos llevando un mensaje del Evangelio que no es el que predicó Jesús. Jesús no le dijo a los hombres, no le metió la intimidación por delante. Jesús le habló del reino, Jesús le habló del amor. La gente veía las obras que el Señor hacía, la gente que sanaba, los que levantaban, los paralíticos, los sordos, los mudos. ¿Y sabe qué? La mayoría de ellos eran pobres. No tenían esperanza, no tenían ayuda social, no tenían seguro, no tenían póliza, no tenían nada. Y Jesús llegó a ellos. Y Jesús se manifestó a través de esas personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ahora en congregaciones lo que quieren es llevar a los ricos, lo que quieren es llevar a los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan plata. Porque tú sabes, hermano, la obra del Señor. Óigame, hermano, nosotros hemos aprendido aquí que la obra del Señor la mantiene el mismo. A cada uno de nosotros lo sustenta el mismo. Óigame, y sabe lo hermoso, que usted pueda venir, como dijimos la semana pasada, porque cualquiera adora a Dios con la barriga llena, cualquiera adora a Dios sabroso con la billetera llena, con la cuenta del banco llena, con la alacena llena. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo estamos nosotros ahorita? Aleluya. Estamos siendo procesados. ¿Sabe por qué? Porque el vino, para que salga el vino nuevo, tiene que ser pisado en el lagar, tiene que ser machacado en el lagar. Y nosotros estamos siendo machacados en este momento, pero por la mano de Dios, porque está permitiendo que salga de nosotros lo mejor, para compartirlo, para darlo, hermano amado. No hemos entendido eso. Óigame, hermano, nosotros estamos para manifestar la gloria de ese Cristo. Lo estamos haciendo. Estamos llevando un mensaje, anunciando una salvación que no es muy segura. Porque, oye, hermano, sí, Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él te da salvación y vida eterna, pero después, entonces resulta que te das cuenta que esa salvación en la iglesia te la condicionan con obras. Óigame, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sabe? Cuando yo llegué a la iglesia, en Montemargolía, está recién convertido ya, yo escuchaba a los hermanos a cada rato decir eso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y yo empezaba, porque ya Dios había puesto, Dios cuando me llamó me diseñó divino, ya me había constituido como maestro y como pastor, y yo me hacía preguntas. Entonces yo empezaba a buscar ahí, yo pensaba que la Biblia mía, que la concordancia estaba mala, porque yo no conseguía ese texto, ese versículo, y resulta que son dogmas. Tomaron, Dios es amor, tomaron fuego consumidor, lo unieron y crearon un versículo. Y no se dan cuenta que el término, más bien,
fuego consumidor tiene que ver con gracia. Porque el fuego consumidor era lo que descendía en la tapa del arca, en el propiciatorio, que le daba vida, una expiación, un año más al pueblo de Israel. Y resulta que ese sacrificio ahora es eterno porque descendió sobre Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no hemos entendido eso. Entonces, preparamos, mandamos gente a la batalla, pero que no están preparados, tienen herramientas, tú los ves, tú le haces una pregunta, viene un testigo de Jehová, viene un mormón, una broma y los confunde todo, pero nosotros tenemos la verdad, pero no la porque no la han enseñado. Entonces, los que nos levantamos a enseñar, nos dicen falsa doctrina, falso maestro, Señor reprenda. ¿Verdad? Pero Dios está haciendo la obra. Y Dios está haciendo que ese vino nuevo fluya. Amén. Y que las personas que se levanten con una conciencia plena de que con Cristo eres libre y está completo. Papá, eso es todo, amados hermanos. Que tenemos que serle fiel, pero es por convicción, no por obligación. Es por amor, no por amedrentamiento. Porque enseñamos un Dios que es inmoral, que da, pero que también quita, que te da el bien, pero que te da el mal. Porque no hemos entendido que cuando Job estaba hablando, estaba una dispensación caída, que no estaba revelado el interior satánico, ¿verdad? Porque que viene a destruir y a poner en evidencia la obra del diablo de Satanás. ¿Cómo se sabe? Mire, nada más haga esto. Vea en la concordancia, en el antiguo pacto, cuántas veces aparece la palabra Satanás, muy pocas veces. Por revelación a David, pero ¿cómo se le hacía referencia? El príncipe de Tiro, de Sidón, el asirio, porque no había una conciencia plena. Entonces, ¿qué era lo que le habían enseñado a Job? Que Dios da y Dios quitaba. Que de Dios venía el bien, que de Dios venía el mal. Pero ¿qué sucede, hermano? Que cuando Job tiene el encuentro con Dios después del torbellino, ¿qué dice Job? Yo decía lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahora me arrepiento en polvo de ceniza. ¿De qué se arrepentía? De lo que decía cuando no entendía. Pero que lo prometo, los jodes viejos todavía están enseñando lo que Job decía cuando no entendía. ¿Por qué? Porque a muchos les conviene más tener un pueblo amedrentado, un pueblo intimidado, un pueblo que no se haga preguntas. Porque es más fácil. Es más fácil meterle la mano al bolsillo amigablemente. Es más fácil tenerlos allí, ¿sabes? Si te vas mal, te vas a hacer maldecido. Porque estás abandonando la correctora. Y resulta que eso no es bíblico, eso no es escritural. Hermano, yo les voy a decir algo. La gracia nos hace libres. ¿Libres para qué? Para darle gracia a lo que es gracia recibir. Amén. Usted sabe que es triste. Yo decía, hermano, a mí me pasó como Lutero, ¿sabe? ¿Qué pasó con Lutero? A Lutero le enseñaron una religión. Y Lutero se martirizaba. Se rayaba el cuerpo. Pero él lloraba y él decía, porque dentro de él decía que tenía que haber un Dios que era bueno, porque la escritura le decía que un Dios que era bueno. Y él no entendía cómo un Dios lo podía matar. O sea, un Dios que en su palabra dice que no matarás, pero él mata. O sea, tú te descargaste y te arranca la cabeza, porque tú eres tu hijo mientras tú recibes, mientras tú le vienes, mientras tú le das, pero cuando no, te quita la cabeza porque no te ama. El carácter de Cristo, de Dios, cambió en la cruz de Calvario. Así es. Ahora lo que queda es juicio, pero ya no hay ira. Nosotros somos hijos de bendición, ya no hay ira. Amén. La ley ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La gracia. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante? Llevar la gracia. No en desgracia, sino llevar la gracia como la forma de que la gente entienda que es la benignidad y la benevolencia de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Amén. Hermano, la palabra nos dice, nosotros tenemos que ser ministros competentes de un nuevo pacto. Usted sabe lo que significa competente, que tenga competencia, que conozca, que sea apto para hacerlo. ¿Cómo podemos nosotros ser ministros de un nuevo pacto cuando no hemos entendido que el vino nuevo ya está derramado en nosotros y todavía queremos seguir bajo la antigua economía, sobre la antigua administración que ya fue caduca? Señores, Dios nos hizo libre. Aquí vemos esa libertad. Amén.
y Venezuela tienen que ver esa libertad. Le voy a decir algo ya para terminar. El motivo de oración que se hace en muchas iglesias, en muchas reuniones pastorales, es para que Dios toque el corazón de los gobernantes. Para que Dios permita que la brujería sea quitada del país. Los pactos que se hicieron. Pero ¿de quién es la culpa de eso? ¿De quién es la culpa? Que los gobernantes y que el pueblo, que la gente de Venezuela no tengan esto en el corazón. Nosotros. Porque la autoridad, cuando Dios... Sí, óigame, usted sabe que sigue haciendo lo de viejo. Atando al hombre fuerte. Hermano, el hombre fuerte que ha atado por uno más fuerte, que llegó y le quitó las armas. ¿Cuáles eran las armas que Satanás tenía sobre nosotros? El pecado y la muerte. Y ya ni el pecado ni la muerte se enseñorea, amigo. Así es. Muere mi carne, mi espíritu es eterno. Amén. Entonces, amados hermanos, todavía la iglesia asustada. ¡Ay! Vamos a hacer aquí el mapeo espiritual, hermano. El mapeo espiritual, porque y no estamos entendiendo que estamos en otra dispensación. Porque José Caleb estaba en una dispensación donde todos estaban caídos. Y sin embargo, ellos entendieron gracia, ellos fueron poder nuevo. Porque mientras los otros veían, wow, son grandísimos, nosotros nos vemos con el lobo, la botica. Ellos dijeron, no, esos son pan comidos para nosotros, chicos. Así que nosotros, la iglesia, tenemos que ver la batalla espiritual que hay. Nosotros entendemos, tenemos que entender que cuando se levanta alguien contra la iglesia, no es esa persona. Nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, es contra lo que domina a esa persona. Pero lamentablemente la iglesia se dio esos lugares, se dio esos espacios. ¿Qué hicimos? Replegando. Nos encolchamos, nos fuimos metiendo, dejamos de tomar las plazas, dejamos de tomar las calles, dejamos de tomar todo y nos metimos en la casita. Y ahora estamos metidos en la casita. Y imagínense, nos tumban la casita y nos ponemos a llorar porque se acabó la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Amén. El vino nuevo somos nosotros. Hermano, Dios nos llamó con un propósito. Y el propósito es establecer su reino. Pero no es hasta que nosotros entendamos ese proceso de metanoia, del vino nuevo que nosotros, porque ¿qué pasa? La otra cara de la moneda. Entonces, como no tenemos la autoridad y el poder para predicar la palabra, entonces comenzamos a anunciar a la gente al Cristo de los parches. O sea, si tú tienes tu familia, Dios te quiere restaurar tu familia. Si tú estás enferma, Dios te quiere dar sanidad. Si tú tienes algún problema, Dios te lo quiere solucionar. Óigame, Dios quiere hacer todo eso y mucho más. Pero usted tiene que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él le pueda dar. Así es, aleluya. Porque la salvación es individual. Entonces, tenemos a la gente, entonces la gente va a las congregaciones con una expectativa. El Señor me da mi carro, el Señor me da mi casa, el Señor me da mi... Y cuando no lo ve, porque de repente no te da de momento, porque el Señor no nos da lo que le pedimos, sino lo que necesitamos, y en el momento en que ya estamos preparados para conservar esa bendición, muchos se van de la iglesia. Muchos dejan ya de congregarse. ¿Por qué? Porque no vinieron convencidos. Convertidos realmente, sino meramente convencidos de algo. Señores, el Evangelio, lamentablemente, como lo han llevado estos líderes, está en crisis. Está en crisis, hermano. Estamos viendo, vemos esas grandes actuaciones, vemos esos grandes eventos donde se mueven músicos, donde se mueven adoradores, donde gente va a ver al adorador, va a ver al músico, no va a ver al técnico. Óigame, mire, gloria a Dios. Dios ha permitido incluso que esas grandes campañas que se hacían aquí en Venezuela ya no se ven nada. Mire Medellín. ¡Wow! Todo el mundo. Hay un caso que contó el maestro Briceño. Una persona que estaba en el hospital, un señor, una mujer estaba enferma tremendamente en el universitario.